se va a elegir al nuevo Congreso de la República, y también hay la posibilidad de que ustedes voten por una de las 3 consultas: Pacto Histórico, Equipo por Colombia y la Coalición Centro Esperanza. Y terminamos justamente este espacio que hemos hecho con las cabezas de lista con Gustavo Bolívar, quien está en el tarjetón, en el número 1 del Pacto Histórico. Senador Bolívar, bienvenido a Semana, ¿cómo está? Bien, Diego, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, senador, mire, hemos visto al Pacto Histórico muy activo, recorriendo al país, acompañando a Gustavo Petro en las distintas plazas públicas. ¿Tienen algunos cálculos de cómo les va a ir en las elecciones? Bueno, sí, lo que tú dices es cierto. De hecho, me acabo de bajar de un avión. Ya el último viaje que hice de estos 40 días intensos de campaña, estuve casi por 50 ciudades. No dormí ninguna noche en el mismo sitio en todo este tiempo. A eso hemos hecho casi todos los candidatos, y Petro más. Incluso Petro llegó a tener hasta 3 manifestaciones en un mismo día, varias veces. Entonces, digamos que el trabajo está hecho a conciencia, y eso nos da para pensar que podamos estar entre 25 y 30 senadores mañana, que sería un número histórico para Colombia. Bueno, pero ya usted se está subiendo la cifra, porque los cálculos eran más o menos unos 20, ya usted se está subiendo 10 más. Sí, claro, estamos subiendo porque pues uno ve que crece el entusiasmo, los reportes de las redes son muy positivos, y uno tiene que ser optimista. Pues si le sacan 20 estaría muy bien, digamos, sería un buen número, pero aspiramos a subir esa cifra. No, y si llegan a 30, y sí sería histórico, senador. Justamente como la composición del Congreso, están llegando nuevas alianzas, tenemos un escenario nuevo con otros partidos. ¿Ustedes creen que a qué colectividades les van a quitar curules para obtenerlas de ustedes? Eso es importante, que la gente sepa que cada vez que elige senadores o senadoras decentes, otros partidos, no necesariamente el nuestro, le estamos quitando un cupo a un corrupto que está en el Congreso. Porque para nadie es un secreto que hoy las grandes mayorías del Congreso son corruptas. Son personas que llegan allí comprando votos, y nadie que compre voto puede ser honesto. Nadie que compre voto puede llegar a trabajar por el país o por la gente. Entonces, yo aspiro que también pasen el umbral partidos como Fuerza Ciudadana, que tiene muy buenos candidatos, o el mismo Nuevo Liberalismo. De los verdes hay muy buenos candidatos también, pero que entre todos conformemos ese anhelado 55-86, es decir, las mayorías del Congreso, para cambiar la historia de Colombia, para cambiar las leyes, para hacer muchas reformas que le hacen falta a este país. Y es que justamente esa bancada alternativa, que es como se conoce hoy día, pasaría de ser una minoría a tener un número importante, un bloque importante de senadores. Llegarían a los 50 aproximadamente. Esa es la intención, y junto con muchas personas que hoy ya del Partido Liberal se declaran abiertamente del Pacto Histórico, o incluso hay algunas personas en Cambio Radical como Temístocles Ortega, que siempre vota con nosotros, y de la U también hay congresistas que han votado con nosotros. No tenemos duda que si eso sigue pasando, el Congreso, le vamos a arrebatar la mayoría del Congreso al gobierno y también a los corruptos. Bueno, pues senador, pues ya como se dice, las cartas ya se destaparon. El Pacto Histórico, como las otras colectividades, pues han hecho un trabajo muy fuerte, pero usted sabe que como buenos colombianos todos dejamos todo para lo último, y a decir verdad, la campaña por las consultas ha tenido un mayor interés presidencial. Entonces, para aquellas personas, senador Bolívar, que no han definido su voto y están viendo esta entrevista, ¿qué está proponiendo el Pacto Histórico a su llegada al Congreso después del 20 de julio? Bueno, muy importante que la gente sepa. Nosotros, cuando decimos queremos cambiar a Colombia, pues tenemos que hacer un revolcón en sus estructuras, cambios profundos. En la justicia, por ejemplo, ¿qué queremos? Que el Congreso de la República no siga eligiendo al procurador ni al contralor. Me parece que eso se convirtió en una puerta de escape para los corruptos, porque cuando el corrupto elige a su contralor o a su procurador, ellos que tienen estructuras de poder en los municipios, en las gobernaciones,
pues están logrando la impunidad para esos alcaldes y gobernadores corruptos y funcionarios corruptos. Y eso se ha visto a lo largo y ancho del país, como quienes favorecen con su voto en el Congreso esas elecciones prácticamente gozan de impunidad 4 años, y quienes votan en contra de esos candidatos que a la postre resultan elegidos como procuradores o contralores, pues recibimos alguna persecución. Hay que quitarle el poder al Congreso, entre otras cosas porque eso es lo que manda la democracia, que haya separación de poderes. No nos gusta que el fiscal, a pesar de que el próximo presidente podría ser Gustavo Petro, no queremos que él elija a su propio fiscal. Eso no es sano para un país, porque cuando un presidente es quien terna al fiscal para que la corte lo elija, pues en esa terna manda 3 amigos y siempre cae parado porque gana con cara, con sello, o si la moneda cae de pie también gana. Entonces queremos que el fiscal no lo elija el presidente. Esa figura de la comisión de acusaciones es una vergüenza para Colombia. Ahí hay personajes con 200 investigaciones que nunca se mueven porque son órganos políticos, y eso también tiene que desaparecer del Congreso. Nos gusta una reforma política también para darle la oportunidad a los jóvenes para que voten a los 16 años. Es una deuda de hace rato, ¿no? La reforma política. Sí, la reforma política, incluso yo pasé recién llegué al Congreso, que obviamente se hundió porque cuando somos minoría prácticamente nuestros proyectos no son revisados ni agendados siquiera. Pero quisiéramos una reforma política para que las campañas sean financiadas por el Estado. Este cuento de que los narcos y los contratistas y los cacaos estén financiando campañas a cambio de favores en el Congreso tiene que desaparecer. Y la manera que tiene que desaparecer es que el gobierno financie todas las campañas políticas, por un lado. Segundo, y ojalá en el futuro todas las listas sean cerradas, porque miren cómo se vuelve poderoso el voto de una persona. Con una lista abierta uno vota por el 10, por el 5, por el 3, por el 7. En una lista cerrada el voto de la persona elige toda una bancada. Es un voto poderoso que llamamos nosotros. Entonces quisiéramos hacer esa reforma para que en el futuro todas las listas sean cerradas. Eso abarata las campañas, deja de esa competencia terrible en la que muchos candidatos invierten hasta 20.000 millones para llegar al Congreso. Y ahí es donde la ciudadanía tiene que preguntarse qué llega a hacer al Congreso alguien que invierte 20.000 millones de pesos en una campaña. Pues a robar, no puede llegar a ser otra cosa. Entonces que sean cerradas, que sean paritarias para que las mujeres tengan igualdad y de oportunidades de llegar al Congreso, y que sean financiadas por el Estado. También queremos el voto obligatorio. El voto obligatorio haría que comprar votos fuera muy difícil, porque hoy con la abstención que hay, que es casi el 50%, pues un corrupto sabe que se elige con 50, 60 mil votos y compra ese número de votos. Pero con un voto obligatorio, donde todos tuviéramos que salir a votar, tendrían que comprar 200.000 votos o 170.000 votos. No les va a caer fácil. Entonces nos gusta esa figura. Quisiéramos ensayar que los jóvenes votaran a los 16 años. A los jóvenes hoy los quieren judicializar desde niños por los delitos que cometen. Obviamente les podríamos dar el poder de salir a votar también a los 16 años. Eso ya sucede en varios países. Eso dentro de la reforma política. Dentro de la reforma ambiental, que es un paquete legislativo que vamos a pasar, 3 cosas directas. Prohibir el fracking de una vez. Segundo, vamos a prohibir la explotación minera en los páramos. Nosotros tenemos la fortuna de contar con el 50% de los páramos de todo el mundo en Colombia. Eso es un tesoro que dentro de 20 o 30 años vamos a extrañar si los destruimos, porque ahí es donde se fabrica el agua que llega a los ríos o a los nacimientos. Esas matas de los páramos, el frailejón, absorben las nubes, guardan esa agua y es la que después se convierte en nacimientos y se evotranspira para que vuelva y llueva. Son unos ecosistemas que hay que proteger. Entonces prohibimos la minería en los páramos. Y tercero, el glifosato. Digamos, como para empezar, también queremos darle derecho a los ríos, el mínimo vital de agua. En tecnología queremos también un mínimo vital de internet para que toda Colombia esté interconectada. Duque prometió interconectar el 70% de los colombianos y hoy la meta va en 56, seguramente no alcanza a cumplir porque se robaron la plata en el Ministerio de las TIC, se abudinearon la plata y no se va a cumplir esa meta. Entonces queremos llegar un poquito más arriba, al 80%, vamos a tener más tiempo obviamente.
pero de ese 56% que hoy tienen Colombia interconectada, solo el 23% está conectado el campo, las zonas rurales. Y hay que llegar a que los niños campesinos tengan internet. El internet hoy es un derecho fundamental prácticamente, porque toda la educación está interconectada con el internet, la técnica, la ciencia también tiene que estar interconectada con el internet para que los campesinos sepan cuándo llueve, para que puedan mirar portales, saber quién paga mejor sus productos. Bueno, hay que tecnificar y esa tecnificación, ese salto tecnológico se da con mucha cobertura de internet. Bueno, Diego, me puedo pasar el día porque vamos a presentar 200 proyectos el 20 de julio. Pero esos son los principales. Pero es una agenda muy amplia. Sí, porque somos pues, muchos candidatos y a cada uno le pedimos que nos facilitara los proyectos en los que quiere insistir y estamos armando ese paquete para el 20 de julio, es decir que ya estamos trabajando. Radicar esos 200 proyectos de ley que contienen la Colombia que queremos, la Colombia moderna, la Colombia libre, la Colombia que cuida sus recursos naturales, la Colombia justa y transparente. Y eso es lo que queremos hacer el 20 de julio. Y sabe que, senador Bolívar, que haciendo las entrevistas con todas las cabezas de lista, veo que hay un consenso sobre la necesidad de una verdadera reforma política, abaratar los costos de las campañas, ese voto obligatorio y también cerrar las listas. Eso le hace mucha falta a Colombia realmente, ¿no? Pero hay que tener cuidado con la hipocresía, porque existe. Mire, yo por ejemplo he insistido muchas veces en el proyecto de bajar los salarios a los congresistas y de que nos paguen por sesión. Y todos, si tú les preguntas hoy, todos están de acuerdo. Cuando los proyectos llegan allá, se salen, no están, votan en contra y le hacen conejo a la gente. El pago por sesión es una necesidad, por justicia, ni siquiera es que lo que nos ahorremos vaya a arreglar los problemas económicos de este país, que son muy grandes, sino que es injusto que un trabajador tenga que, para devengar su salario, trabajar 24 o 25 días al mes y nosotros solo trabajamos 8 días al mes y además trabajamos 8 meses y nos pagan 13, o sea, nosotros tenemos 5 meses gratis, casi 170, 80 millones que nos regalan cada año por no trabajar. Eso tiene que desaparecer. ¿Cómo desaparece? Con el pago por sesión. Si queremos ganar 11 meses, pues trabajamos 11 meses. Si queremos trabajar 8 meses como hoy, que nos paguen 8 meses. Y yo les pido a la gente que comprometa a los candidatos que tienen, el que sea, hoy o mañana en las redes sociales, con el voto por ese proyecto de pago por sesión. Y si le dicen que sí, guardar el tweet o guardar la comunicación para enrostrárselo cuando llegue el momento y seguramente cambien de parecer, que es lo que pasa siempre, Diego. Y además, si se establece ese pago por sesión, muy seguramente se acabará el ausentismo. Ahí sí los veremos a todos allá en el Congreso. Correcto. Porque imagínense cuánto se hubiera ganado Barguil con todas las ausencias que tiene en los 4 años pasados. Le hubieran salido salarios de 3 o 4 millones mensuales y está bien. Si el tipo no quiere ir, está bien, no está robando al Estado. Porque uno roba al Estado cuando se gana. Imagínate, si nosotros vamos a 2 sesiones plenarias por semana y serían 8 al mes y estamos ganándonos 35 millones de pesos, pues divida, casi que nos están pagando como 4 millones por una sesión. Eso es inaudito. Y si uno no va a una, pues se está robando 4 millones. Si no va a 2, se está robando 8. Y hay gente que yo nunca veo. Ahora por la pandemia, que las sesiones fueron por Zoom, pues los vi a todos porque prácticamente estaban trabajando desde la casa. Pero cuando es presencial, la verdad, el promedio de asistencia del Congreso es de 60. Y ustedes bien siempre ven las votaciones 55-3, 58, nunca ve que estén votando los 108 senadores. Entonces, ¿para qué elegimos 108 senadores? Elijamos menos y achiquemos el Congreso. Claro. Senador Bolívar, mira, hay otra preocupación muy grande en todo el país, la inseguridad, sobre todo en las grandes ciudades. La gente está cansada de que la roben. ¿Qué poder hacer justamente desde el Congreso para mejorar la seguridad? Bueno, eso es un tema bien amplio. Eso es como cuando me decían a mí cuando estaba escribiendo libretos, escena quinta, se toman el Fuerte Apache. Y eso implicaba 1000 escenas. ¿Cómo entran? ¿Cuántos? ¿Quiénes están defendiendo? ¿Qué hacen? Pues mira, el de la seguridad es un problema que pasa por la justicia social. No habrá paz nunca en Colombia, ni paz urbana, ni paz rural, que es la que padecemos más,
si no hay paz, si no hay justicia social. Entonces eso es un problema de inclusión, de empleo, de políticas de educación. Se va a demorar mucho y la gente está desesperada y obviamente hay que tener unas medidas de corto plazo, que son las policivas, necesariamente necesita la policía, en vez de estar persiguiendo jóvenes que están luchando en las calles por sus derechos, que vayan y persigan a los delincuentes. Y a mediano plazo empezar con estas tareas de inclusión social, de llevar programas a los barrios, de incluir a los jóvenes en programas en cultura, en deportes, etc. En tercer lugar, el de largo plazo es darle justicia a este país. Nuestro país es uno de los países más desiguales de la tierra. Según la FAO, aunque después lo obligaron a corregir, somos uno de los únicos 3 países en América y el único de Sudamérica que está afrontando una hambruna, que está aguantando hambre. Y lo corrobora el DANI, que no es una empresa como nos tildan de castrochavistas, es una empresa del Estado, es una entidad del Estado, del gobierno además. Dice, hoy el 34.2% de las personas no come 3 veces al día. Eso es una infamia en un país donde 14 millones de hectáreas de tierra están tiradas ahí. Yo acabo de hacer un video que puse en YouTube que se llama Las Tierras Improductivas y me puse a grabar aprovechando todos estos viajes que estoy haciendo alrededor de Colombia. Me puse a grabar desde la ventanilla del carro miles y miles de hectáreas verdes, bonitas, fértiles, desocupadas, sin una mata, y Colombia importando. Eso me parece una infamia. Entonces el hambre saca a la gente a robar. Yo no sé si la gente ha aguantado, los que me están escuchando, pero hagan el ejercicio de no comer 2 días a ver qué sienten. Y el hambre tiene que ser un motor muy poderoso de la delincuencia. Y nosotros queremos acabar el hambre. Por eso Gustavo también ha dicho, Gustavo Petro, que el 8 de agosto va dictando de una vez una emergencia económica con ese objetivo de acabar el hambre. Entonces, esa delincuencia se va a acabar así, Diego, con medidas de corto plazo, de choque. Hay que atender a la ciudadanía, mucha seguridad, muchas cámaras, hay que incrementar el pie de fuerza con los policías, que es muy poco en relación a mil habitantes. Colombia tiene una de las fuerzas más pequeñas, hay que incrementarlo, hay que pagarles bien a los policías ganan mal, ganan muy poquito. Hay policías que usted no me pregunta, pero ganan 1.500.000, 1.800.000 los nuevos. Eso hay que ponerles buenos salarios para que no se vendan, para que no se corrompan. Bueno, hay que hacer una reestructuración de este Estado impresionante. Yo creo que para que este país empiece a funcionar necesitamos de muchos años con una buena tendencia de transformaciones sostenidas para poder decir en 20 o 30 años este país cambió, pero eso no es fácil hacerlo de la noche a la mañana. Senador, ¿y usted qué le responde usted utilizó un término del castrochavismo, ¿usted qué le responde a quienes dicen si Gustavo Petro llega a la presidencia va a empezar a expropiar, a acabar el país? Y quienes dicen no, yo no voto por el pacto histórico porque justamente ellos son los que van a coayudar a Gustavo Petro a cumplir todos sus objetivos. ¿Qué le responde usted a ellos? Bueno, ese es un cuento viejo que se inventaron en 2018 porque para 2016 en el plebiscito por la paz se inventaron que las FARC se iban a tomar el país, que si votábamos sí a la paz, que las FARC se tomaban el país. Pues se hizo la paz, se desarmaron, ahí están, no se tomaron el país, no tienen la fuerza para hacerlo. Timochenko nunca fue presidente, fue otra de las mentiras que inventaron. Nunca les quitaron la pensión a las personas para pagarle a los guerrilleros. Y entonces después de que ya se caen todas esas mentiras, se inventan el castrochavismo para 2018 y el mismo cuento. Ni Gustavo Petro, ni Gustavo Bolívar, ninguno de nosotros es castrochavista. No pago fotos de nosotros con Maduro. Gustavo Petro ha explicado que en sus inicios simpatizó con Chávez antes de que él se volviera comunista, porque es que la gente no conoce la historia. Chávez fue un militar, como cualquier militar aquí de Colombia, que se sublevó y logró llegar al poder a través de un golpe prácticamente. Y cuando estaba como hacia 2006, se alió con los Castro. Y Gustavo Petro ahí le puso ya un corte a esa amistad. En 2006, cuando él se alía con los Castro y se vuelve, prácticamente lleva al país al comunismo. Nosotros no somos comunistas, yo soy un empresario. Yo le advertí muchas veces a Gustavo que cómo iba a ser nuestro modelo económico para apoyarlo, y yo estoy convencido de lo que me dijo y de lo que le ha contado al país. Queremos un capitalismo social, un capitalismo, no el capitalismo salvaje que pone a competir
en igualdad de condiciones a los niños que tienen posibilidades de estudiar bilingüe, de comer las 3 veces al día o de tener un padre que le solvente un préstamo para hacer una empresa, con un niño de La Guajira, con un niño de Chocó que ni siquiera tiene servicios básicos, ni mucho menos para estudiar. Ese capitalismo salvaje nosotros ¿cómo lo subsanamos? Agrandando el Estado en el tema de educación y de salud y de saneamiento básico y manteniéndolo como está. Propiedad privada, libre empresa, iniciativa privada, emprendimiento privado, todo eso se mantiene igual. Incluso nosotros vamos a industrializar este país, al contrario. Diferente a lo que pasó en Venezuela, que por la dependencia del carbón y del petróleo se adormecieron sus industrias y ellos no tienen hoy un aparato productivo. Nosotros queremos que ese aparato productivo en Colombia sea muy grande, darle un impulso al campo impresionante, cumplir el punto 1 del acuerdo, que es entregarle 3 millones de hectáreas a los campesinos. Eso no es un embeleco de Petro, eso está firmado por el Estado. Eso no es un acuerdo entre Santos y las FARC, sino entre el Estado colombiano y las FARC. Y ese punto hay que cumplirlo y nosotros queremos llegar mínimo al 50% de esa cifra, 1.500.000 hectáreas. Si se puede más, pues se hará más. Hoy no se han entregado más de 130.000 hectáreas de esas 3 millones de hectáreas. Entonces no hay con el tal comunismo, ninguno de nosotros es comunista, ninguno de nosotros es castrochavista. Eso es un cuento que se inventaron para desprestigiarnos, pero ni expropiación, ni volver a Colombia como Venezuela, porque de hecho ni siquiera Venezuela apareció en el mapa de hambre, ni en Venezuela los niños comen de la basura, como sucedió en esas imágenes que nos mostró el noticiero RCN, lamentables y dolorosas. Aquí en Venezuela no asesinan 1.300 líderes sociales en 4 años. Allá no ha habido 265 masacres durante el gobierno de Duque. Entonces uno dice, ¿convertirnos en quién? Por favor. Este país está desangrado, este país está saqueado por los corruptos. Y entonces, ¿cuál es el miedo? A hacer un cambio. Yo creo que no hay nada que perder. Simplemente yo le digo a la gente, confía en nosotros, denos la oportunidad. Y si en 2026 no cumplimos, pues nos sacan. Pues esa es la democracia. Si en 2026 se dan cuenta que todo está carreta o que intentamos convertir a Colombia en Venezuela, pues nos sacan. No hay ningún problema. Eso es lo que le diría yo, Diego. Pues ahí están las propuestas, bueno, algunas, porque usted tiene razón en eso y que si nos quedamos hablando de todas las propuestas nos quedamos mucho tiempo conversando. Senador, finalmente, ¿cómo votan las personas que quieren apoyar al pacto histórico? ¿Cómo los buscan a ustedes? Gracias, Diego. Esa pregunta es importante porque mucha gente me dice, yo quiero votar por usted, pero ¿qué número tiene? Tengo que explicarle a la gente, yo no tengo número, mis compañeros no tienen número. Si alguien quiere, ni cara ni casilla dentro del tarjetón. Si alguien quiere votar por Gustavo Bolívar, o por Iván Cepeda, o por Aida Bella, o por Gloria Flores, bueno, por cualquier persona de la lista, no nos va a encontrar en el tarjetón. Entonces tiene que ir al tarjetón de Senado y en la parte de abajo encuentra la casilla que dice pacto. Donde diga pacto histórico, ahí pone la X, sin salirse del recuadro. Y con ese voto poderoso nos elige a todos. Eso es lo maravilloso de las listas cerradas. Ya no va a elegir a uno solo, sino elige a todos. Y entre más votos tengamos, pues más gente sale de la lista. Por poner cifras, si sacamos, por ejemplo, 2 millones de votos, nos van a elegir como a unos 15 o 17. Si sacamos 3 millones, pues nos van a elegir a 22, 23. Si sacamos 4 millones, pues ahí va subiendo la lista. Y si sacamos los 5 millones, que era la meta inicial, pues nos eligen casi como a 35, 40 senadores. Entonces, ese es el poder del voto. Y para la Cámara igual, también son listas cerradas, buscan el logo de pacto en su departamento y marcan. Y si quieren votar en la consulta del pacto histórico para la presidencia, entonces piden el tarjetón porque no lo entregan y dicen quiero votar por la consulta y ahí están nuestros candidatos. Yo voy a votar por Petro, pero cualquiera puede votar por alguno de los otros. Eso es muy importante, el tarjetón de las consultas. No lo van a entregar, usted tiene que pedirlo y si usted no recuerda el nombre de la coalición puede hacer referencia a alguno de los candidatos por los que quiera votar. Por ejemplo, el senador Bolívar dijo que quiere votar por Gustavo Petro. Usted puede decir quiero votar por la consulta de Gustavo Petro y allí el jurado ya sabe cuál es el tarjetón que le tiene que entregar. Pues senador Gustavo Bolívar, gracias por haber estado en Semana. A ti, Diego, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo para usted y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Ya saben, nos encuentran en todas nuestras redes sociales y en www.semana.com. Mañana, desde las 7:30 de la mañana, a través de nuestras redes sociales, pueden ver el cubrimiento especial que tendrá Semana sobre esta jornada electoral, en donde se elegirá el nuevo Congreso de la República y 3 consultas van a definir a su candidato presidencial. Que estén muy bien.